esperanza. Te seguiré. Tú eres mi destino. Te seguiré. Me muestras el camino. Te seguiré. Me amaste, mi Jesús. Te seguiré. Muriendo en esa cruz. Te seguiré. Porque te amo. Te seguiré. Te seguiré. Por ti lo dejo todo. Te seguiré. Olvido mi pasado. Te seguiré. Renuncio a lo que tengo. Gracias, hermano, por su hospitalidad y definitivamente que bien contentos con sus atenciones. Que Dios les dé, verdad, mucho más, que Dios les prospere, al igual que a todos y cada uno de nuestros hermanos que han dado de este servicio, verdad, a los santos, de este hospedaje. Gracias, hermanos, a todos por haber hospedado a nuestros hermanos que vienen de otras partes. Voy a invitarles, hermanos, pues para abrir su Biblia, por favor, allá en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, en donde, hermanos, pues está basado nuestro tema de esta hora, ¿verdad? Usted ya conoce el tema, creo que ya nuestro hermano ya lo mencionaba, ¿verdad? Y también en el programa se ha estado hablando acerca de esto, la predestinación. Pues vamos a estar hablando, hermanos, algo pequeño, algo conciso, ¿verdad? Vamos a tratar de ser algo concisos en el tema. Creemos que, hermanos, al menos creo que habría mucha tela de donde cortar de este tema, muchas cosas que decir, pero, hermanos, pues usted sabe, ya es prácticamente una hora ya acercándonos al final de las conferencias del día. Y, hermanos, si sabemos que estamos algunos agotados, creo, hermanos, que es poquito el tiempo que voy a tener su verdadera atención, así que vamos a concentrarnos en ello. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiero que lea nuevamente conmigo, por si estaba distraído. Nuevamente, concéntrese, hermano. No le haga caso a aquella persona que le está distrayendo. Y más si es por ahí una persona que está a su lado. Si le está distrayendo, no le haga caso. Concéntrese, hermano, en la palabra de Dios. Note: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y bueno, hermanos, dado que apenas acabo de leer el versículo, ¿verdad? Y veo que ya algunos ya los noqué, ¿verdad? Ya. Pues vamos a darnos prisa, ¿verdad? Porque quiero su atención, ¿verdad? En este tema. Hermanos, la predestinación. Vamos al grano.
déjeme decirle que es un tema, es un pasaje que habla, Efesios 1:5 habla de la predestinación, que hemos en amor habiéndonos predestinado. El versículo también 11, en el cual asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Este tema, hermanos, es un pasaje difícil de entender, déjeme decirle. Todos nuestros hermanos han estado mencionando, ¿verdad?, que para la iglesia del Señor no es difícil de entender. Bueno, es probable, hermanos, es cierto, ¿verdad? Quizás para alguno que otro, hermanos, sea difícil de entender. Pero déjeme decirle, para los grupos religiosos, hermanos, yo estoy seguro que para ellos también, según lo que ellos nos dicen, hermanos, es fácil de entender, no es difícil de entender. Porque ahí está, dicen ellos claramente. Ahí está, en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Ahí está, fuimos predestinados. ¿Y qué entienden estas personas, hermanos, por predestinación? Bueno, lo que entienden es que Dios, hermanos, destinó previamente, con mucha anticipación, desde antes de la fundación del mundo, como dice el versículo 4, desde antes de la fundación del mundo, Él, desde aquel tiempo, desde antes, dio un destino a cada una de las personas, a ti y a mí, a todo ser humano. Dijo Dios, de Alberto Suárez, el destino va a ser este. De nuestro hermano Castro, ¿verdad? El destino va a ser este. De Daniel Martínez va a ser este destino. De cada uno de los que estamos aquí, de cada una de las personas, va a ser un destino y va a ser distinto. Y hermanos, y por eso, hermanos, estas personas dicen que es imposible que tú puedas decidir por ti mismo. Ellos se dejan gobernar, hermanos, por su destino. Es que es el destino. ¿No lo han oído ustedes, hermanos? De hecho, en la televisión promueven bastante esto. Programas de todo tipo, hermanos, telenovelas, películas, videos y, hermanos, y cantidad de programas en donde gente da sus opiniones, donde se le hace la pregunta a la persona, es que ¿tú crees en el destino? Y la persona dice, sí creo. Y como el que lo dijo, hermanos, es un artista, es una persona de la farándula, muchos de nosotros, muchos de nuestros jóvenes y señoritas, incluso personas adultos, hombres y mujeres, lo creen en el destino. Y es que es el destino, lo que me pasa, lo que yo estoy viviendo, en el lugar en el que estoy, hermano, es precisamente por el destino. Y yo no puedo hacer nada, no puedo luchar contra el destino, porque ese es mi destino. Y pues rápidamente, hermanos, déjenme decirle un poquito de dónde viene todo esto, ¿verdad? Quizás a lo mejor viene todavía de más atrás. Pero yo quiero que note, por favor, lo que nos dice la Escritura allá en Hechos. Vaya, por favor, conmigo a Hechos, capítulo 20. Y fíjese, por favor, cómo el apóstol Pablo le habla precisamente a los hermanos, a los ancianos allá en Éfeso. En Hechos, capítulo 20 y versículo 26. Donde dice en el versículo, Hechos 20... Sí, desde el 26. Dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, le dice a estos hermanos, a los ancianos en Éfeso, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido a anunciaros, fíjese, todo, subraya ahí este pasaje. Hermanos predicadores, subrayemos esta palabra. No he rehuido a anunciaros todo, no nada más parte, hermanos. Todo el consejo de Dios. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En otras palabras, hermanos, estén listos, estén preparados para apacentar a la iglesia del Señor, para cuidar de ella. Note el versículo siguiente, versículo 29. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, note esto, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y fíjese lo triste, qué triste estas siguientes palabras. Y de vosotros mismos, imagínense, hermano, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Fíjese entonces, hermanos, cómo desde el mismo primer siglo, después de la partida del apóstol Pablo, y déjeme decirle, antes de ello, porque, hermanos, en tiempo del apóstol Juan, ya se habían levantado dentro de la iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios, gente, hermanos, que estaba apartando a la hermandad de la sana doctrina, de la leche espiritual no adulterada, hermanos, la estaban adulterando. Gente estaba teniendo otros pensamientos, otras ideas con respecto, hermanos, a lo que la Biblia nos dice, con respecto a las escrituras, con respecto a lo que el mismo apóstol Juan, a lo que el mismo apóstol Pablo escribieron. Desde el mismo primer siglo, hermanos, Pablo ya lo había advertido, y por eso es que ahora nos advierte a nosotros, hermanos, también: estemos preparados. Porque no solamente muchos falsos profetas, hermanos, se han levantado por el mundo, sino que de entre nosotros mismos. Qué terrible, hermanos, sería darnos cuenta que de entre nuestros jóvenes, de entre nuestros infantes, se levanten, hermanos, algunos para estar predicando y enseñando a la iglesia, hermanos, una diferente doctrina que no venga en la Escritura. Déjame decirle que eso fue lo que pasó. Gente empezó a enseñar diferente, hermanos. Y la iglesia del primer siglo, hermanos, no tardó en contaminarse. De tal manera, hermanos, que apostataron, hermanos, la misma hermandad. Es decir, se fueron, hermanos, separando de la fe, de las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles. A tal grado, hermanos, que para el año 1500 aproximadamente, hermanos, la iglesia, que ya no era la iglesia del Señor, pero que estaba en el mundo prácticamente conocido de aquel entonces, hermanos, un hombre, ¿verdad? Aquellos hombres, ¿verdad?, empezaron a vender lo que se llama indulgencias, a este grado, hermanos, indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Bueno, déjenme decirle así en una frase corta, ¿verdad? Permisos para pecar. Tú comprabas la indulgencia tú dices, por un día, por 3 días, por una semana, por un mes, 3 meses. Eso sí, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo, más cara cuesta. Tienes que pagar más por esa indulgencia. Y hermanos, y con el fin, hermanos, lo hicieron esto con el fin de recaudar fondos que ya no tenían, que ya se habían gastado, que ya se habían robado, para levantar aquella Basílica de San Pedro allá en Roma, hermanos. ¿Y qué sucedió, hermanos? Que hubo hombres que ya desde antes, hermanos, no estaban de acuerdo con todas estas enseñanzas. Y que, hermanos, basado en esto, se levantaron hombres como Juan Calvino, hombres como Martín Lutero, se levantaron, hermanos, para decir: hermanos, esto está mal. ¿Cómo es posible que yo voy a estar pagando por mi salvación? Eso es una salvación por obras. Y hermanos, y se fueron ellos, déjeme decirle, al otro extremo. Ahora a decir que, hermanos, que no hay nada que tú y yo como seres humanos podamos hacer para nuestra salvación. Ellos decían: para pagar por nuestra salvación. Y en eso estamos ciertos, hermanos. Pero se fueron al otro extremo, porque, hermanos, usted y yo no podemos pagar con nada nuestra salvación. Pero eso no significa, el hecho de que la salvación de Dios, la gracia de Dios, sea gratuita y sea inmerecida, eso no significa, amigos que nos acompañan, que sea incondicional. Hay condiciones que hay que pagar. Estos hombres, hermanos, levantaron toda una teología que no viene en las Escrituras. Y empezaron, hermanos, por decir, por ejemplo, hablando acerca de la total depravación. Todos los seres humanos somos depravados desde el momento mismo de la concepción. No desde el nacimiento, hermanos, desde antes, desde la concepción. Imagínense. Además de eso, hermanos, la elección incondicional. Dios nos elige, según lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Nos dice ahí en el versículo 4, hermanos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí está la elección. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, y tú no hiciste nada para que Dios te eligiera. Hermanos, otro concepto completamente equivocado. Hermanos, la limitada gracia.
Dios eligió solamente a algunos. Si Dios eligió solamente a algunos, hermana Castro, para la salvación y a otros no, entonces la gracia de Dios es limitada. ¿Para quién, hermanos? Para esos por los cuales escogió Él desde antes de la fundación del mundo. Oye, porque si Jesucristo vino a morir por todo el mundo, pues entonces, hermanos, Jesucristo pues es un tonto, hermanos. Fíjese nada más a qué conclusión se llega. ¿Por qué, hermanos? Porque si Jesucristo nada más vino a morir, hermanos, por todos, y Él nada más había elegido a algunos de esos todos para ser salvo, pues ¿no le parece que se equivocó ahí el Señor? Hermanos, no solamente la limitada gracia, sino, hermanos, la irresistible, la limitada, hermanos, sí, gracia, salvación, pero, hermanos, también la irresistible gracia. Hermanos, en el sentido de que yo no puedo resistirme a la gracia de Dios. Yo no puedo evitar caer ante los pies de mi Señor, ¿verdad? Y caer rendido a Él, arrepentido delante de Él. Yo no puedo evitarlo. Es que yo no quiero hacerlo, pero hay algo que me forzó a hacerlo. O quizás, hermanos, por el otro lado, es que yo quiero servir a Dios, pero es que ¿cómo saber si soy de sus elegidos? Hermanos, definitivamente que esto, hermanos, es una teología completamente humana y equivocada. Déjenme decirle que esto fue precisamente lo que el hombre ha diseñado. Es lo que el hombre ha diseñado. La predestinación. ¿Qué es lo que está predestinado? Los seres humanos. Bueno, como vamos a estar viendo, hermanos, en este pasaje, no es así. Y ya estamos casi por concluir, hermanos. Así que no se me duerma. Hermanos, dice ahí el versículo 3, hermanos, nuevamente de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hermanos, ¿qué es lo que Dios predestinó? Su destino final, estar en el cielo o en el infierno eternamente. ¿Eso es lo que Dios predestinó? No, hermanos y amigos, no. Dios lo que predestinó, según este pasaje, hermanos, nos predestinó, dice, para ser adoptados hijos suyos. Para eso nos predestinó. Es decir, hermanos, lo que predestinó Dios es la manera en la que usted y yo, y de hecho todo el mundo, puede ser adoptado por Dios como hijo suyo. Eso es lo que Dios predestinó. Y hermanos, y nos dice en el pasaje, en el versículo 5, hermanos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y note esto, por medio de Jesucristo. No es cierto, amigos, no es cierto que Dios destinó a algunas personas para la condenación, para que fueran condenados, y a otros para ser salvos. No es cierto. Hay cantidad de pasajes que nos dicen lo contrario. Hablaba un hermano de los que predicaron acerca de Juan 3:16, versículo tan conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no es para que algunos solamente que Dios haya escogido y otros no, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice el apóstol Pablo, hermanos, allá en 2 de Timoteo, también, capítulo 2, versículo... vea por favor, 1 de Timoteo, hermanos, capítulo 2, versículo 4, donde nos dice, el cual quiere, hablando acerca de Dios, dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos, hermanos y amigos,
vengamos al conocimiento de la verdad. El apóstol Pedro, hermano, nos dice algo semejante allá en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Fíjese, no queriendo, subraye esto, no queriendo que ninguno, hermanos, ninguno, amigos, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estos pasajes contradicen directamente, frontalmente, hermanos, esta doctrina de que Dios ha diseñado o ha predestinado las consecuencias de esta doctrina. Una de las consecuencias, hermanos, es precisamente el pensar, por ejemplo, que yo estoy condenado. Es que mi destino es estar condenado. Y es por eso, hermanos, que gente que está viviendo en pecado, pues la agarra fácil, ¿no le parece? Y dice, no, pues es que yo no puedo dejar la bebida. No puedo dejar la bebida porque ese es mi destino. Es que Dios me predestinó así, por eso es que estoy aquí. Por eso es que mi esposa me dejó, por eso es que mis hijos me dejaron, por eso es que yo estoy solo. Ese era mi destino ya. Y no puedo hacer nada para cambiarlo. Falso, hermanos. Falso. Déjeme decirle que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y hermanos, y ha diseñado un plan. Vea por favor Efesios capítulo 1, hermanos. Efesios capítulo 1, donde estamos. Fíjese cómo, hermanos, el apóstol Pablo en esta carta magistral, hermanos, nos define definitivamente cómo es la manera en la que Él nos ha predestinado. Vea por favor lo que nos dice allí en los siguientes versículos, hermanos. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que fuésemos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, y fíjese esto, hermano, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? Dice ahí el apóstol, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, precisamente mediante el evangelio es que usted y yo podemos conocer la verdad. Y hemos conocido, hermanos, y hemos llegado a la salvación precisamente de nuestras almas. Vea por favor 1 Corintios 2:7. Dice el apóstol ahí en 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Note esto. La sabiduría oculta, la cual Dios, y fíjese, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermanos, ¿qué es lo que predestinó Dios, hermanos? Decíamos hace un momento, la manera en la que usted y yo podremos ser salvos. Eso es lo que predestinó Dios. No, hermanos, que unos fueran su destino final. No predestinó Dios su destino final. Predestinó Dios la manera en la que usted y yo pudiéramos estar con Él eternamente. Por ilustrarlo de alguna manera, hermanos, imagínese que usted, estando aquí en Matamoros, toma en la central de autobuses un camión, compra un boleto para ir a la Ciudad de México, Distrito Federal. Y hermanos, usted compra ese boleto y va a la estación de autobuses, y ahí está el autobús, está el chofer recogiendo los boletos. Hermanos, el destino dice México DF. Y hermanos, y usted dice, pues ese es mi destino. Sí, hermano. Si usted se sube, ese va a ser su destino. Y déjeme decirle, si no se baja. Porque hermanos, ¿cuántos de nosotros no tenemos experiencias? A lo mejor usted mismo ha pasado por una de ellas. O sabe de algún hermano que yendo en un viaje largo como de estos que le estoy platicando, hermanos, llegando a esas paradas en el camino antes de llegar a su destino, se bajaron, les dijeron 15 minutos
de descanso, vayan al baño, compren frituras y nos vamos. Y hermanos, y por alguna razón, cualesquiera que ésta sea, perdieron el autobús. Y hermanos, ¿por qué? Porque se descuidaron, por la razón que haya sido. Pero hermanos, de eso es de lo que está, de algo así, hermanos, por ilustrarlo de alguna manera, es lo que está hablando el apóstol Pablo. Su destino y el mío, ¿verdad?, es estar allá con Dios. Pero si vamos en el autobús, hermanos, si vamos en el medio, en la manera que Dios ha puesto para poder llegar a aquel destino, ¿cuál es ese medio, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Esa sabiduría, Dios diseñó todo un plan para que usted entrara a Jesucristo. Y ese plan de salvación, hermanos, el apóstol Pablo le llama la sabiduría oculta. Era un misterio. Era un misterio, hermanos. Los profetas no pudieron entender de quién hablaban. Cuando, por ejemplo, en Isaías capítulo 53 habla acerca del siervo de Jehová. Ellos no pudieron entender esto, hermanos. Pero estaba en misterio. Ese misterio, déjeme decirle, para ti y para mí, amigo que nos acompañas, probablemente dices, pues ¿cuál misterio? No hay ningún misterio. Yo ya desde chiquito he aprendido, me han enseñado desde clase de niños que Jesucristo murió por mí, que es Dios mismo, que vino a dar su vida en rescate por mí. Pero déjame decirte, era un misterio. Lo fue. Pero, hermanos, en el primer siglo, ahorita estamos en el siglo XXI, hace 20 siglos, hermanos, fue revelado ese misterio. Para ti, para mí, hermanos, ya no es misterio alguno. Era un misterio, hermanos. No podía alguien entender cómo Dios, en la muerte de su Hijo Jesucristo, iba a dar salvación a todos nosotros. Así que, hermanos, déjeme decirle, prácticamente hemos concluido con nuestro tema. La predestinación no se refiere, hermanos, a que usted ha sido predestinado por Dios o para estar en el cielo eternamente o para estar condenado eternamente. No, hermanos. Se refiere a que Dios ha predestinado la manera, el medio por el cual usted va a llegar a ese destino eterno, el cielo mismo. Y esa manera, ese medio, ese autobús, hermanos, no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y amigos que nos acompañan. Cuando digo amigos, déjeme decirle, considero a todos mis amigos. El hecho de que usted esté aquí, aunque yo no le conozca, el hecho de saber que usted está aquí con el propósito de venir a escuchar la palabra de Dios, para mí, hermanos, ya es mi amigo. Pero quiero decirle específicamente a quién me refiero. A usted, amigo, amiga, joven, señorita, adulto quizás, que no es miembro de la iglesia de Dios, que usted no se ha bautizado. La Escritura nos dice que para poder estar en Cristo, para poder abordar ese autobús, hermanos, que es la iglesia, porque Cristo, hermanos, es la cabeza y su cuerpo, el cuerpo de Cristo, hermanos, es la iglesia, usted lo sabe. Colosenses 1:18, Efesios 1:22 y otros pasajes nos hablan acerca de esto. Y si usted quiere estar en Cristo, en su cuerpo, usted sabe lo que tiene que hacer. Y quiero referirme especialmente a todos aquellos nuestros amigos, hijos de hermanos, que ya tienen tiempo escuchando la Escritura. Quizás algunos de nuestros adolescentes que van dejando la adolescencia, jóvenes, señoritas, que ustedes saben y conocen el Evangelio y saben lo que Dios les demanda hacer para poder abordar ese autobús que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para poder estar en Cristo y en aquel día, hermanos, llegar al destino. Usted sabe lo que tiene que hacer. Ya usted ha escuchado, ya ha oído el Evangelio, quizás usted ha creído en él, pero necesita arrepentirse.
Y arrepentimiento, déjeme decirle, quizás usted ya lo sabe también, pero quiero ser específico y claridoso en ello. Arrepentimiento, hermanos, amigos, significa saber y enterarte que vas en una dirección contraria. Tanto aquí en México, hermanos, como en Estados Unidos. Cuando la persona se da cuenta de que va en sentido contrario. Imagínate, estás en una calle, en una intersección y das la vuelta. Y hermanos, y al dar la vuelta, hermanos, ves unos letrerotes que dice ahí, sentido contrario, wrong way. Y hermanos, y dices tú, caray, ¿qué es lo primero que haces? Frenar. Lo primero que haces es frenar. Eso es lo que necesitas hacer, amigo. Isaías capítulo 1, versículo 16, dice la última parte, dejen de hacer lo malo. Frenar. Ya no sigas esa vida de pecado. Pero número 2, no solamente frenas, hermano, y te quedas ahí, porque si frenas y te quedas ahí sin moverte, hermano, estando en la dirección contraria, y si te ve el policía, aún así, hermanos, aunque no estés avanzando, te va a infraccionar. Está mal, hermano. Déjame decirte que Dios no nos deja tampoco ahí, nada más deja de hacer lo malo. Hay gente que vive así, hermanos. Es que yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie. Pues sí, pero y la pregunta es, ¿y qué bien haces? Hermanos, Dios nos dice, aprendan a hacer el bien. Aprendan a hacer el bien. Es decir, cambia de dirección y empieza a caminar en el sentido correcto en tu vida. No solamente necesitas arrepentirte, eso es arrepentimiento, pero también necesitas confesar tu fe delante de los hombres. Porque si no lo haces, Jesucristo tampoco confesará tu nombre delante del Padre Celestial, según lo que nos dice Mateo 10, 32 y 33. Y finalmente necesitas bautizarte para el perdón de tus pecados. Y déjame decirte, sí, estoy consciente que quizás tú ya lo sabes. Pero déjame decirte que no es nada más el saber hacerlo, saber lo que tienes que hacer. Necesitas hacerlo. El Señor Jesucristo, hermanos, allá en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice acerca de aquellas personas, hermanos, que Él considera prudentes. Aquel que oye mis palabras y las hace, le voy a considerar un hombre prudente. El versículo 26, hermanos, dice palabras casi muy semejantes, al menos al principio. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. La diferencia, amigo, amiga, déjame decirte, no está en el oír. Hermano, yo sé que tú lo has oído durante mucho tiempo, pero no es la diferencia el oír. La diferencia está en el hacerlo. Mateo 7:21, versículos anteriores dicen, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la invitación para ti, mi amigo, que no eres cristiano todavía, es a que entregues tu vida al Señor en esta tarde. A que seas o a que aproveches esa manera, ese medio que Dios ha predestinado, que te subas a ese autobús, hermano, el cual su destino final es la gloria eterna al lado del Padre Celestial. Pero déjame decirte también, hermano, ahora dirigiéndome a mis hermanos, la invitación para nosotros, hermanos, es para usted que ya se subió a ese autobús que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hermanos, la invitación es la que Dios nos dice aquí en los siguientes versículos. Vea, por favor, Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y noten esto, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos y amigos, bueno, hermanos más bien, hermanas, usted que ya está predestinada para estar al lado del Padre Celestial, recuerde por qué ha sido predestinada.
¿Por qué ha sido predestinado? ¿Sabe por qué? Por el puro afecto de su voluntad, según este pasaje. Por puro amor, hermanos, de Dios. Pero, ¿para qué, hermano? Bueno, según lo que dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Y hermanos, y Dios quiere que usted y yo estemos alabando la gloria de la gracia de nuestro Dios. ¿Sabe por medio de qué? De vivir una vida santa, una vida entregada a nuestro Dios. Hermanos, como decíamos hace rato, si usted quiere llegar al DF, o ha sabido de hermanos o personas que han viajado hacia el DF, hermanos, y en cierta parte del camino perdieron su autobús. Hermanos, yo recuerdo que yo perdí el mío, de Torreón a Monclova, hermanos. Y fue una experiencia, déjenme decirle, vergonzosa, muy fea, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba ahí esperando el cajón, estaba en el cajón, según yo, que era, hermanos. Pues sí era el cajón, hermanos. Nada más que el camión ya había salido. Y yo estoy esperando ahí como media hora, hermanos. Después de media hora, pues ya fui a la oficina. Oiga, ¿y el camión que va para Monclova? Pues ya se fue desde hace tan... Oiga, no, pero yo estoy ahí desde hace media hora. Pues sí, hace media hora. Se fue. Se me hace que usted apenitas, cuando había llegado, se acababa de ir el autobús. Y hermanos, yo con unos 14, 15 años aproximadamente, hermanos. Imagínense su hijo de 14, 15 años. Señor, pues ayúdeme, o sea, ¿y ahora cómo me voy? No, pues no puedo ayudarte, pues tienes que comprar otro boleto. No traía dinero ni para una coca, hermano. Señor, no, lo siento, no puedo ayudarte. Y hermanos, y por eso les digo, fue una de esas experiencias tan vergonzosas para este servidor, hermanos. Estar ahí en la central de autobuses de Torreón, hermanos, pidiendo ayuda para comprar el boleto de regreso a mi casa. Tardé muchas horas, hermanos, casi todo el día, para poder juntar dinero para regresarme. Déjenme decirle que la experiencia, amigos, hermanos, de una vez que usted esté en el autobús, de una vez que usted haya comprado ese boleto, hermanos, y bajarse de ese autobús o perder ese autobús que va a la salvación, no solamente va a ser una experiencia vergonzosa, hermanos, sino que va a ser una experiencia dolorosa y eterna. No nos conviene, hermanos. Dejemos de jugar al cristianismo. La vida que tenemos, hermanos, es tan corta para estarla perdiendo, hermanos, entre problemas, entre la hermandad. Dediquémonos, hermanos, a glorificar a nuestro Dios. Dediquémonos, como nos dice el apóstol Pablo, a vivir nuestras vidas para alabanza de la gloria de su gracia. A eso dediquémonos, hermanos. Y usted y yo podremos entonces hacer el uso correcto y el entendimiento correcto de la doctrina de la predestinación. Hermanos y amigos, la invitación es para todos nosotros. Si usted no se ha subido a ese vehículo que es nuestro Señor Jesucristo para llegar al Padre Celestial, si usted ya se ha subido, se ha bajado, hermanos, la invitación es para todos nosotros, a que vengamos a Él, a que tratemos, hermanos, o dediquemos una vida de alabanza, una vida de santidad para nuestro Dios, y que de esta manera, hermanos, glorifiquemos su santo nombre. La invitación, hermanos, es para todos nosotros. ¿Necesitas bautizarte? Ya sabes lo que tienes que hacer. Pasa al frente. ¿Necesitas arreglar tu vida con Dios? Arrepentirte y ponerte en paz con Él y la oración del pueblo de Dios para hacerlo. Pasa al frente mientras cantamos este himno de invitación que nuestro hermano ya tiene preparado. Vamos a estar de pie, hermanos, para poder cantar este himno de invitación. Y si hay alguien, hermanos, que ha recibido o recibe esta invitación en su corazón, reflexiona al respecto de su necesidad de ponerse en paz con Dios,
pase al frente mientras cantamos Solo el en ti himno. Adelante. confío, Te seguiré. pues me das esperanza. Te seguiré. Tú eres mi destino. Te seguiré. Me muestras el camino. Te seguiré. Me amaste, mi Jesús. Te seguiré. Muriendo en esa cruz. Te seguiré. Porque te amo. Te seguiré. Te seguiré. Por ti lo dejo todo. Te seguiré. Olvido mi pasado. Te seguiré. Renuncio a lo que tengo. Te seguiré. Ante tu amor me rindo. Te seguiré. Me amaste, mi Jesús. Te seguiré. Muriendo en esa cruz. Te seguiré. Porque te amo. Te seguiré. Porque te amo. Te seguiré.